Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de YouTube llamado Alerta Transparencia. Nosotros somos un grupo de estudiantes que con el objetivo de poder conversar, también reflexionar de alguna manera sobre temas de corrupción en nuestro país, en Perú, hemos decidido pues crear como un medio de escucha este podcast y sobre todo este canal de YouTube en donde vamos a estar presentando podcasts de manera continua. Bueno, el primer podcast se llama, primero presentarme, yo soy Andrea y el día de hoy vamos a tener el primer episodio que se va a llamar Corrupción en la vida cotidiana. Normalmente pensamos que la corrupción solo está en la política o en algunas partes del gobierno, ¿no? Pensamos que está, por ejemplo, en el gobierno de los ministerios, en el Congreso, en los gobiernos regionales, gobiernos distritales. Entonces siempre asociamos la corrupción como política, ¿no? Siempre está esa famosa frase de roba pero hace obras, ¿no? Entonces siempre tendemos a normalizar este tipos de corrupciones. Pero no nos damos cuenta que quizás también hay otros tipos de corrupción en otros ámbitos, ¿no? Entre nosotros mismos, por ejemplo. En la vida cotidiana, en el día a día, quizás estamos siendo testigos de casos de corrupción y no nos hemos dado cuenta. Puede ser. Bueno, a ver, pensemos en un primer caso, ¿no? Creo que a quien no ha visto en las noticias, o quizás algún familiar, o algún conocido, o quizás simplemente escuchó de alguien que, por ejemplo, falsificó documentos, ¿no? Como certificados, títulos o algún tipo de comprobante, ¿no? Con el fin de obtener pues algún beneficio de este tipo de documentos falsificados, ¿no? Acá en Perú existe, por ejemplo, el famoso azángaro, donde dicen, ve, saca tu título en azángaro, o ve, saca tal certificado en azángaro. Entonces, ya cuando estábamos realizando eso, ya estamos haciendo un caso de corrupción. Y quizás no nos hemos dado cuenta que eso es un caso de corrupción. No nos hemos dado cuenta que quizás el amigo o el conocido que ha hecho eso ya se está volviendo corrupto. Porque está obteniendo pues un tipo de beneficio indebido, ¿no? Eso es de hecho la corrupción. Es beneficiarse de algún cargo o de alguna manera de algo que no está siendo legal. Otro tipo de, por ejemplo, de casos de corrupción en la vida cotidiana puede ser quizás el plagio académico, ¿no? No sé si quizás si nos escuchan estudiantes, sean de colegio, de universidades, o quizás una persona ya que ya salió de la universidad o colegio, pero que ha visto en su época eh, el clásico plagio, ¿no? El clásico que se copian, no solamente en el mismo examen, sino puede ser quizás de un trabajo que había que presentar y se copiaron, ¿no? Entonces, tú te estás copiando y estás tomando el crédito por el trabajo intelectual de otros, ¿no? Y lo estás presentando como algo propio y no estás atribuyendo una fuente original, ¿no? Entonces, esto también es un caso de corrupción porque te estás apropiando, beneficiando de algo de una manera que no es correcta, ¿no? Y también puede ser no solamente en el tema de interacción, sino nosotros mismos cuando, por ejemplo, estamos realizando un trabajo que hay que presentar, válgase una tesis, y no citamos adecuadamente, ya estamos de alguna manera pues cometiendo un plagio académico, ¿no? Y son pequeños casos de corrupción que se están dando en el día a día y que quizás no estamos siendo conscientes porque probablemente lo hemos normalizado o hay algún otro factor que quizás desconocemos. ¿Cuál sería otro ejemplo, por ejemplo, de caso de corrupción? La clásica piratería, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, tú te vas hay sitios donde te venden videos pirateados, ¿no? O no sé si sale una película de estreno y ya al día siguiente ya está en un DVD por en algún sitio ya está circulando, ¿no? Entonces hay bastante tipo de casos de piratería, ¿no? Cuando consumimos, por ejemplo, productos como películas, software sobre todo también puede ser.
algún tipo de software pirateado o productos falsificados por último, ¿no? Entonces esto de alguna manera pues contribuye a la pérdida de ingresos de los creadores originales, ¿no? Que también pues es sacar un beneficio de manera pues no correcta. También otro caso de corrupción en el día a día que podríamos tener es cuando evadimos impuestos o pago de impuestos, ¿no? Aquellas personas que, por ejemplo, manipulan información para evitar pagar mayores impuestos. Creo que esto más se ve en el caso de que algunas personas crean o falsifican de alguna manera vouchers o cuentas para poder tener mayores gastos y no pagar impuestos o mayores impuestos a la renta. Entonces, siempre ven como de alguna manera evadir los impuestos, ¿no? Y ahí ya estamos creando pues un caso de corrupción cuando vemos esa salida, ¿no? De siempre querer pues pagar menos, beneficiarnos más, pero en realidad pues hay que pensar que a la larga ya estamos cometiendo de manera quizás sin darnos cuenta actos de corrupción. Otro tipo de actos de corrupción puede ser cuando engañamos de manera, realizamos engaños como vender, por ejemplo, productos defectuosos o tergiversar la calidad del producto o no cumplir con los términos adecuados en una transacción comercial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé si hay plataformas donde puedes vender de acceso libre, ¿no? Por internet, donde puedes vender productos, ¿no? De segunda mano incluso. Entonces yo puedo decir en esta publicación: estoy vendiendo unas zapatillas en las mejores condiciones, son talla 37, por ejemplo, son unas zapatillas mujer, y cuando hago esta transacción y otra persona me dice, ya está bien, te lo compro, y cuando llega el día en donde tengo que realizar la transacción, esa persona ve que no era nada de lo que yo le había indicado. Entonces ya es un engaño porque no le estoy entregando el producto que yo pues le ofrecí en un inicio. Entonces ya estamos cometiendo un tipo de estafa o de corrupción también. O sea, ni siquiera solo de corrupción, sino también de estafa. ¿Cuál podría ser otro caso de casos de corrupción del día a día, ¿no? Puede ser, por ejemplo, también los sobornos en trámites. No, esto más que todo es cuando se ofrecen pues sobornos a los funcionarios públicos o para poder realizar algún tipo de trámite burocrático, ¿no? Y obtener algún tipo de licencia o evitar sanciones, ¿no? La clásica cuando el policía nos para y nosotros le tratamos pues de negociar, entre comillas, que no nos pongan la multa para no pagar pues lo que te cuesta una multa no es lo mismo que te cuesta el negociar, por así decirlo, ¿no? Entonces ya estamos evadiendo nuestras responsabilidades y sacando un beneficio de que no es correcto, ¿no? También esto ocurre entre los mismos cuando vamos a sacar una licencia, ¿no? La clásica de poder, para agilizar ese trámite, pagarle pues justo al que está ahí encargado de que te mueva tu documento primero que todos para que tu trámite salga antes que todo. Entonces ya estamos cometiendo un caso de corrupción, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Bueno, entonces me gustaría que por favor discutamos aquí, si se puede, en los comentarios, si sabías algunos de estos tipos de casos de corrupción que habías estado cometiendo y que no te dabas cuenta. El punto es, pues, de alguna manera conversar entre todos, darnos cuenta de qué casos estamos cometiendo en el día a día y no nos damos cuenta, para pues llevar a una reflexión y evitarlos, porque pues estamos sacando un beneficio que no es de manera correcta y estamos perjudicando a otros, ¿no? Bueno, eso es todo por el podcast del día de hoy, este primer episodio. Espero que les haya gustado y ya nos vemos en un próximo episodio.